Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Buenas tardes, buenas noches, allí donde nos estén escuchando. Esto es Abre Brecha Venezuela, un nuevo programa que nos encuentra a Geraldina Colotti y a quien les habla, tratando de analizar la realidad latinoamericana y mundial, que por estos días es muy agitada, y también, obviamente, que pueda llegar este análisis a quienes nos escuchan y nos ven también en la Radio del Sur. Un saludo, como siempre, muy afectivo para su directora, Nieves Valdés, y decirles que en el marco de todos los temas que podríamos tratar, nos parece interesante comenzar con algunos aspectos de la conferencia internacional que dio esta semana el presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque Maduro, con ese estilo que tiene muy chavista, hizo toda una presentación muy clara de dónde vienen todos estos ataques contra Venezuela y sobre todo qué significaron ataques como estos en la historia de Venezuela. Por eso empezó desde Guaycaipuro, desde los pueblos originarios, pasando por Simón Bolívar, por toda la gesta libertadora, hasta llegar, pasando incluso por Ezequiel Zamora, el hombre que combatió la oligarquía venezolana como nadie, hasta llegar lentamente, pero muy, muy linealmente, en una línea del tiempo, hasta Hugo Chávez y la actualidad, el siglo XXI, donde los enemigos no son diferentes a los anteriores, no tienen menos crueldad que los anteriores, los que sojuzgaron a Guaycaipuro y a los pueblos originarios, tanto en Venezuela como en Latinoamérica, pero que hay que tenerlos en cuenta porque no es un momento en el cual podemos decir no se van a animar y afirmarlo taxativamente. Se pueden animar a todo o a la vez, en virtud de sus contradicciones internas, me refiero a Estados Unidos sobre todo y al gobierno norteamericano de Trump, también tienen contradicciones internas que puedan generarles la idea de que no vale la pena en este momento, con todo lo que está pasando y en todos los conflictos que está metido Estados Unidos, atacar a Venezuela. Porque de eso se está hablando. O sea, cuando a uno le ponen frente a las costas a un submarino nuclear, a varios barcos de guerra, obviamente uno de los elementos que puede entrar en juego es que te los ponen porque te van a invadir, o te los ponen porque te quieren aterrorizar, o te los ponen porque te quieren distraer y que vos te metas en una tire y afloja con esa problemática y te olvides de otros temas que son realmente muy importantes. Lo cierto es que Maduro fue muy claro diciendo: vamos a optar siempre por la vía del diálogo, tenemos algunos canales abiertos, mencionó a McNamara, entre ellos, un hombre que tuvo mucho que ver con el canje de terroristas que estaban en Venezuela por los deportados que estaban en la prisión tumba del señor Bukele, mandados por Trump allí, y apostó también al diálogo claramente, pero además determinando, y esto es lo interesante, frente a Trump, como hablándole a Trump, ojo con Marco Rubio, ojo con el señor Marco Rubio, porque Marco Rubio quiere sangre, indudablemente quiere sangre venezolana y cubana, y si lo dejas
sangre de todos los que luchan por la liberación en el continente y en el mundo. Marco Rubio es peligroso. Claro que Trump es peligroso, pero es muy hábil Maduro en toda la locución, poniendo claramente ante Trump la posibilidad de no te animes, entrar en el diálogo, no caigas en el juego de Marco Rubio. ¿Cómo lo ves, Geraldina, esto? Porque vos también estuviste presente en esta conferencia realmente jugosa que dio Maduro. Sí, gracias Carlos. Ante de todo te saludo con mucho afecto, como siempre, agradecimiento, y saludamos por esta vía también a nuestro productor, Eduardo Medina Guevara, con el cual comparto también la dirección internacional del CONAICOFE, hoy el papel de los medios comunitarios en desenmascarar esto cruce entre alarma provocada para desestabilizar con la guerra cognitiva el cerebro del pueblo venezolano y amenaza verdadera que están. Bueno, es muy importante que los comunicadores populares que están en los territorios, que están organizando lo que Nicolás Maduro ayer llamó la milicia popular comunal, que se está metiendo en función junto con los miles y miles de milicianos en unión cívico-militar policial. Bueno, la comunicación verdadera, directa, es una parte del poder popular organizado, es muy importante hoy por hoy, es importante que nos articulamos en este sentido. Bueno, lo que digo, Nicolás, como siempre, ha sido una clase de historia, que por los anómicos que hay en Europa o en los países capitalistas, siempre le hace muy bien, porque antes de todo obliga a valorar la historia escondida. Hoy hay una batalla de los símbolos también que tiene como tendencia a valorar los opresores en la historia de América Latina. Y nosotros con los grupos de historiadores de la UICOM hemos hecho varios programas sobre eso. Es muy importante porque la historia escondida es la historia que hace el orgullo presente de Venezuela, así como lo hizo de Cuba, lo hace de los sandinistas. Y por lo contrario, la vergüenza que le ha dado a los traidores de la ex izquierda en los países capitalistas como Europa, es la que ha permitido un vacío gigantesco en el cual han crecido los nazifascismos sionistas, ha crecido toda la falta de posibilidad de organizarse de la clase popular. Yo remarcaría un elemento, además de eso, que me pareció importantísimo. Hoy estamos frente a una arremetida entre los representantes del capital, del gran capital internacional, en este caso Trump o varios otros payasos, y los pueblos. Ellos no lo dicen, lo hemos, digamos, expresado varias veces en Abre Brecha, no lo dice de frente. Usted tiene que morir porque no cuenta nada, tiene que ser explotado, aceptar, interiorizar el modelo capitalista, si no va en los campos de concentraciones, Nicolás, digo, yo soy un obrero. Yo no tengo vergüenza de decir que no me creé en Harvard, pero me creé en la calle. Él lo digo después de dar una clase de historia donde se ve perfectamente que la historia del siglo pasado es una herramienta de presente, de futuro. Pero lo digo con orgullo. Yo soy un obrero. Es decir, aquí no van a encontrar la clase de lo Trump, la clase de los subalternos europeos, e hizo un llamado digamos, de asumir la conciencia proletaria a todos los pueblos, con orgullo. Esto es muy importante, porque también cuando habló de paz, siempre digo paz con justicia social, no la paz de la tumba por la clase popular. Y cuando habló de diplomacia de paz, habló de abrir brecha, no de ponerse de rodillas aceptando el modelo
capitalista e imperialista que viene de Europa. Y le digo a Europa también, despierta, porque en el anterior mismo de la lucha entre tiburones capitalistas, lo que pierden tiene que saber por qué están perdiendo, que están perdiendo por un dueño que ni siquiera le pasa migaja. Eso es muy importante, porque lo que tú dices de Marco Rubio se inserta ahí. Toda la diplomacia de paz a nivel internacional está enfrentándose con gran valentía y, ¿cómo decir?, clase de historia, clase de política, a un lawfare, como se llama ahorita, gigantesco. De eso nada habla. Pero es increíble lo que le está pasando a Venezuela en todos estos años. Si pueden llegar a que un loco le pone precios sobre su cabeza, porque ha habido toda una arremetida en las instituciones internacionales, la Corte Penal Internacional, lo de los supuestos derechos humanos, y ahí hemos visto los valientes como Moncada, como el canciller, como todos los compañeros que se están que están dando clase de chavismo, porque Chávez hizo historia a este nivel y la hizo con respecto a Bolívar. Y Bolívar, no por casualidad, siempre es en la cita de la revolución bolivariana, porque Bolívar no ha agredido a nadie, pero sí supo hacerse respetar. Para terminar este segmento mío, me ha estremecido con gran gusto cuando Nicolás, siempre en el ejemplo de ser un obrero, contó de cómo Murillo encontró Bolívar, que estaba como un campesino, digamos, humilde. Él le preguntó a Murillo, el jefe de aquel entonces colonial, él le preguntó: ¿dónde está Bolívar? Él se levantó el sombrero, digo: Bolívar soy yo. Y él, digo Maduro, se fue con gran admiración por el guerrero, explicando a su dueño imperialista que el verdadero representante de la independencia de América Latina era Simón Bolívar. Y nosotros podemos decir que el verdadero representante de la independencia de Venezuela, el mensaje de libertad para los pueblos, es Nicolás Maduro. No, y eso es una virtud, todo esto que estás contando y que contó Maduro, es una virtud propia del chavismo, sacar del bronce a los próceres, a los reales próceres de Latinoamérica y el Caribe, y contarle a las masas la verdadera historia. Esa historia que no fue escrita por los pueblos, fue escrita por los vencedores, por los cipayos, por los entreguistas de los países. Y esto nos pasa en cada una de las realidades que vivimos en Latinoamérica. La virtud de Chávez es que nos dijo Bolívar, San Martín, O'Higgins, Manuelita Sáenz, nos puso otra vez en el escenario, pero ya no como ídolos intocables, sino como seres humanos que pelearon por la independencia y la emancipación de una manera realmente muy, muy, muy fuerte, muy importante. Otra cosa interesante es que remarcó el apoyo de Haití, que también eso se olvida muchas veces, el apoyo a Haití a Bolívar. La deuda, dijo, que todavía que debemos seguir pagando de agradecimiento con Haití, justamente un Haití que está hoy pasando por el momento que pasa, donde ya no solamente lo invaden con policías kenianos, sino que también vienen los mercenarios de Blackwater con Eric Prince y con toda esa patota de asesinos seriales que matan en África, matan en Asia, matan en cualquier parte del mundo por dinero. O sea que Haití tiene esa historia también, esa historia venerable, a la cual Bolívar le agradeció sumamente, levantando todas las cadenas, cortando todas las cadenas de la esclavitud. Pero bueno, volviendo al presente, todos estos ejemplos que se dan históricos tienen que ver con un momento que estamos atravesando donde
no solamente existen los Trump, que están pergeñando, mientras nosotros hablamos, Trump pergeña la idea de convertir a Gaza en una ribera, un centro turístico. Y esto, si te lo contaran en otro momento, vos dirías, pero este tipo está para internarlo ya. Sin embargo, lo cuenta en el marco de decenas de miles de muertos todos los días, decenas de miles de asesinados. Y entonces es más que ofensivo. Escucharlo ya es más que ofensivo. Vos escuchás a Trump diciendo, sí, vamos a agarrar a los 2 millones de palestinos y los vamos a meter en un Batustán. Y mientras reparamos y reconstruimos Gaza, y después nos tiraremos a algún lado, porque entonces estamos en ese momento, y por eso encontrar un discurso como el de Maduro, encontrar un discurso de racionalidad, de sentido común, de paz en medio de tanta guerra, en medio de tanta muerte, realmente reconforta. Lamentablemente estos discursos, nosotros hoy lo publicamos completo en Resumen Latinoamericano, lamentablemente después no llegan a la gente de América Latina y a la del mundo, porque la censura es atroz en ese sentido. Fíjate vos si hay censura, que digo, me pego un salto hacia Argentina. Un juez en la Argentina acaba de censurar totalmente la posibilidad de que los audios que han aparecido donde se cuentan las coimas que recibió Milei, las coimas que recibe la hermana, no se puede hablar más de eso. Y como en la España franquista, que las verdades se contaban en la frontera con Francia, hoy me acabo de enterar que los audios van a ser transmitidos en Uruguay para que la gente se entere, porque en Argentina ya no se puede. Fíjate vos, las idas y vueltas hacia el pasado también, ¿no? O sea, estamos en ese momento. Por eso que digo que todo es posible. O sea, no podemos subestimar a un enemigo como Trump. Si hay diálogo, mejor. Ahora, si hay guerra, Maduro dejó claramente, y vos lo contaste recién, hay pueblo resteado para pelear. O sea, los yanquis pueden bombardear, pueden hacer todo lo que ya sabemos, pues tienen que ocupar. Y ocupar no les es fácil, que es lo que decía Fidel. Pueden bombardearnos Cuba 1, 10, 1000 veces, pero después tienen que bajar. Y en la bajada se van a encontrar con un pueblo mambí que va a resistir y resistir y resistir, y les va a hacer la vida imposible. Por lo mismo es el mensaje que de alguna manera le hizo llegar Maduro a Trump, diciéndole cuídense porque nosotros estamos dispuestos a pelear hasta la última gota de sangre. Y esto es importante en el marco también de analizar Palestina, porque esta semana también tuvimos esta flotilla heroica también, porque no hay que subestimar tampoco que esto es una flotilla turística. Esto es una flotilla de gente que se anima, muchos sin experiencia ya, pero ponen el cuerpo para tratar de romper el muro del silencio y el muro de la crueldad que se está dando en Gaza. Y bueno, ahí hasta los medios hegemónicos han tenido que cubrir esa noticia, porque no todos los días se juntan 60 barcos con banderas palestinas y con gente muy conocida marchando hacia Gaza. O sea, hasta ahí se ha roto incluso ese muro del silencio que imponen también los medios hegemónicos. Sí, así es, Carlos. Hay varias enseñanzas que desde el punto de vista marxista son síntomas que algo está empezando. Porque, como digo Maduro ayer, no estamos solos, porque hay también un montón de migrantes latinoamericanos que viven en América Latina. Nosotros no tenemos que olvidar que fueron los trabajadores de los puertos que empezaron denunciando el tráfico de armas del régimen sionista que pasaba bajo ocultamiento, ¿no?, de otra mercancía. Y nosotros tenemos en los países capitalistas un montón de migrantes que no tienen organización popular, pero que empiezan gracias a la actividad
de algunos sindicatos de base o de autoconvocaciones, ¿no? Empiezan a ser organizados. Es evidente que nosotros sufrimos como marxistas de la destrucción de la grande fábrica que ponía junto desde los tiempos de Marx hasta el siglo pasado una cantidad de camaradas, de obreros que después se convertían en camaradas, que aprendían a ser comunistas porque trabajaban juntos con la cooperación. Hoy en la cadena del valor se ha distribuido en delocalización, en todo. Esto ha fragmentado también las individualidades, ha fragmentado la conciencia de clase. Pero con el tema de Palestina, nosotros vemos que de nuevo se está empezando a ver lo universal, que las causas son, y se va a desmascarar también lo que se dice pacifista, porque la derecha hoy se dice pacifista porque respalda a Trump, imagínense, como si no hemos llegado aquí exactamente porque ellos, los grandes monopolios de guerra, lo han subvencionado diciendo que los gastos sociales son lo que impiden la libertad, ¿no? Como están haciendo. Pero al contrario, la resistencia heroica de Palestina está desenmascarando también el falso discurso de los tycoons como Trump, que dice que no quiere guerra porque quiere negocio, pero por hacer negocio tiene que desplazar a los palestinos, tiene que masacrar a la gente, así como tiene que masacrar a los obreros. Otro tema bastante importante es que estamos viendo el levantamiento, digamos, el despertar de los cimarrones de hoy. Por eso que el discurso de Haití, el discurso de la deuda que hizo Nicolás, está también direccionado a los subalternos que tiene gobierno en el Caribe, como lo de Guyana, como lo de Trinidad y Tobago, y digo que no, que el Caribe en su pueblo está unido, así como el Sahel se está despertando. Y nosotros vemos que a 100 años del nacimiento de Frantz Fanon, de Malcolm X, está el nieto de Lumumba, que fue tantas veces a Venezuela. Hemos visto en la organización del Instituto Simón Bolívar a nivel internacional, la Cumbre por el Equilibrio del Mundo, como la presencia de África ha sido muy importante, el nivel de discurso que empieza a tener de nuevo, mirando al marxismo, la nueva vanguardia, ¿no? De eso también vamos a hablar con nuestra huésped, ¿no? Que tanto sabe de eso, que es la presidenta del Instituto Simón Bolívar, pero sobre todo es una mujer que viene del pueblo, que viene de la comunicación popular, es un puro ejemplo integral de lo que es la revolución bolivariana, también lo que son las mujeres bolivarianas, que siempre, desde los tiempos de Bolívar hasta el golpe contra Chávez en 2002, resolvieron, le sigue resolviendo. Hablamos de Blanca Icahue. Vamos a nuestra invitada entonces. Abre brecha, Venezuela. Blanca Rosa Icahue Gómez es una política venezolana con una trayectoria en el gobierno y la Asamblea Nacional. Licenciada en Artes, ha ocupado cargos ministeriales como Ministra de Comunicación e Información y Ministra para la Mujer y la Igualdad de Género. Actualmente, se desempeña como diputada y preside la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas. Adicionalmente, ejerce como presidenta de la Fundación Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad. Bueno, Blanca, bienvenida. La verdad para nosotros es un gusto tenerte y sobre todo escuchar tus opiniones, tu mirada de lo que está pasando no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica y el mundo, porque hoy todo está concatenado. Y antes de hablar contigo, estuvimos intercambiando ideas con Geraldina sobre lo que fue la conferencia internacional ayer, la conferencia de prensa internacional del presidente Maduro. Y ahí surgieron varios temas súper interesantes, pero uno de ellos que
referir ahora y escuchar tu opinión es, frente a la agresión brutal de Estados Unidos, instalando barcos, submarinos y todo lo demás, Maduro planteó claramente, hay dos vías, o diplomacia, diálogo o enfrentamiento. Para las dos, dijo, estamos preparados, pero optando y prefiriendo siempre el diálogo. Vos que tenés una visión como periodista y también ahora como presidente del Instituto Simón Bolívar, sos una mujer que ha demostrado claridad en todo el transcurso del proceso revolucionario. ¿Crees que es posible que Trump decida la intervención militar? La acción o el plan de Estados Unidos contra nuestra América viene de lejos, viene muy de lejos, ¿no? Hablamos de Monroe, pero hablamos de Jefferson y de Adams y de todos los padres fundadores, ¿no? De los padres fundadores de esa naciente república en el norte que ya tenía aspiración absolutamente imperial. Y decía que todas las repúblicas del sur caerían como fruta madura en sus manos. Y planificaban claramente que era necesario que se mantuviera España para poder tener ellos las condiciones de ocupar este territorio, porque no estaban en ese momento. No pudieron, porque el ejército libertador que formó Bolívar, con todos los libertadores de nuestra América, era más grande que el de ellos. Y tuvo una experiencia militar mucho más exitosa y extraordinaria. No tuvieron las condiciones en ese momento. Así que fueron esperando a través de otras formas de dominación, muy vinculadas a la injerencia, la traición, la compra de gente. Y allí Santander fue una ficha importante para evitar que el sueño del Congreso anfictiónico, del Congreso de Panamá, se consolidara. Que vamos a cumplir 200 años de ese extraordinario sueño de articulación, de integración de nuestra América. Entonces te digo, creo que eso no es un plan de un loco que ahorita se le ocurrió, no. Eso ha sido sistemático y han hecho muchas cosas de manera permanente y está en la historia de toda nuestra América, de lo que significó el Plan Cóndor. Pero la ocupación, la invasión a Panamá y todo lo que fue la acción contra República Dominicana y contra Nicaragua y contra El Salvador y contra Guatemala. Sí, no estamos hablando de un hecho extraño, fortuito, que se le ocurrió a un tipo que... No. Esto ha sido permanente, sistemático. Y en el caso de Venezuela hemos estado en lucha permanente por defender nuestra soberanía, no solo con la revolución bolivariana. Nos tocó luego de nuestra independencia y de las traiciones una enorme lucha que tuvo un momento estelar con Cipriano Castro iniciando el siglo XX y tuvimos que enfrentar a una alianza de fuerzas de toda Europa que venían a ocupar nuestras costas. Y esto ha pasado, esto es parte. Cuando hay traidores en el poder, esa ocupación no hace ruido, pero es una intervención, es una ocupación, es un saqueo, es una agresión, pero con el permiso de los traidores. Pero desde que hemos asumido el poder en la República, obviamente este plan ha estado en marcha. Este plan que en un momento se expresó en el golpe de Estado del año 2002 y el secuestro del comandante Chávez y el intento de magnicidio que no se pudo concretar porque un grupo de soldados valientes en ese momento dijeron, bueno, si matan al presidente nos matamos todos. Y luego un pueblo en la calle que revirtió el golpe de Estado. Pero el golpe de Estado, el golpe petrolero, la operación Dactari con fuerza, esto ha sido sistemático y tiene un momento muy, muy duro y muy difícil que fue la partida física del comandante Chávez, producto de que se inoculó una enfermedad. Entonces, fue un acto magnicida contra el comandante Chávez, que creyeron que era el final de la revolución y se han equivocado, porque Chávez es un pueblo, porque la revolución no es una acción
de un caudillo que se le ocurrió y un grupo. No. Es la historia de Venezuela en marcha. Es profunda, tiene raíces, pero tiene además un proyecto en el que seguimos avanzando. Ellos en su estrategia, el enemigo, y nosotros avanzando por nuestro camino. Entonces, quiero decir con esto que no es que es una cosa de ya se le ocurrirá. No lo han hecho porque no han podido, porque hay un pueblo organizado, porque lo que se generaría en América Latina ellos no lo pueden calcular, porque efectivamente están ese imperio decadente en un momento de fragilidad, de locura, pero también de fragilidad. Nunca han tenido ellos han hecho injerencias, agresiones, pero no han tenido una guerra en el continente. En el continente de donde ellos medran, de donde ellos sacan combustible, de donde ellos sacan recursos, de donde controlan además el comercio mundial, porque su plan, que fue como el momento de consolidación de la doctrina Monroe, era el ALCA. ¿Y qué era el ALCA? Era la desaparición de todas las Fuerzas Armadas Nacionales para tener un solo ejército, el de los gringos. Era el plan de control no solo del comercio entre el Atlántico y el Pacífico, sino el del Ártico y el Antártico. Era el control de todo, los polos y todo lo que significa que este continente, su espacio aéreo, marítimo y territorial esté en manos de ese imperio decadente. No pudieron, era el fin de la historia y no lo lograron concretar. Entonces, insisto, los derrotamos allá en Mar del Plata, Carlos. Los derrotamos cuando el ALCA se fue al carajo y están en una contraofensiva. Vienen por lo que era su plan y su destino manifiesto. Entonces, nosotros decimos, esto no es contra Venezuela, es contra América Latina, pero Venezuela está al frente, pues. Venezuela no solamente está en la vanguardia, sino que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes y ahora necesitan el control de nuestro mar territorial, sobre todo en la fachada atlántica, porque ahí hay no solamente una enorme riqueza gigantesca y no solo de petróleo, sino que además es desde allí, desde donde se puede comercializar el petróleo hacia el mundo. Y ellos quieren, para sus guerras, tienen en este momento abiertas, promovidas por ellos la mayoría, casi 56 guerras simultáneas. ¿Cómo se mueven los aviones y los tanques y los barcos? Se mueven con combustible, un combustible que a ellos ya está en una fase crítica. Entonces, este plan ha sido largo, ese control de la energía mundial, Venezuela no solamente tuvo esa postura en el año 2000 allá en Quebec, fue la primera cuando levanta la mano Chávez y dice, Venezuela tiene reservas sobre este acuerdo que era el ALCA, porque hay un pueblo que no está siendo escuchado. Hay un pueblo detrás o alrededor de esta cumbre, hay barricadas que se organizaban en Cuba, porque era Fidel el que estaba con los obreros, los sindicatos, los campesinos, los ambientalistas, levantando esa fuerza. Pero Venezuela levantó su mano y eso hizo retroceder en muy poco tiempo este plan. Este plan está en marcha y es contra nuestra América. Y no es con nosotros incluidos, es contra los pueblos latinoamericanos. Y por eso todo el horror de esta acción absolutamente racista y criminal contra los migrantes en Estados Unidos. Es la criminalización de la existencia latinoamericana. No es solo la venezolanofobia, es contra nuestra América y es brutal. Entonces, lo que digo se le puede ocurrir, pero realmente el costo para ellos es muy grande, porque nosotros no tenemos armas de destrucción masiva. Nosotros tenemos moral, tenemos razones, tenemos por qué defender esta patria y lo hemos demostrado históricamente. Por lo cual, plantearse en un momento en el que ellos están abriendo guerras en el mundo, un conflicto con el sitio más cercano de suministro de energía,
en este momento no es una cosa sencilla, pero ellos saben al final que no es contra Venezuela. Somos 600 millones de latinoamericanos y la unidad que no pudimos hacer hace 2 siglos la haríamos hoy. Estoy segura, porque le están cerrando la puerta a cualquier espacio de diálogo, porque están atacando la identidad latinoamericana, porque están mostrando su rostro y su barbarie. Y eso, lo único que puede ser es despertar a nuestros pueblos. Ayer Maduro rindió homenaje a Haití, no solamente por la independencia de Venezuela, pero también hoy. Desde el Instituto Simón Bolívar nosotros hemos visto que en el último encuentro la presencia africana y la presencia de marxistas africanos a 100 años del nacimiento de Frantz Fanon, de Malcolm X y también de Lumumba, el nieto de Lumumba está ahí en Venezuela. ¿Cómo puede renacer un nuevo cimarronaje para defender la revolución bolivariana? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de observación? No va a nacer, está vivo. Es decir, la independencia fue por ese cimarronaje también. Es fundamental. Pero el proceso de la revolución bolivariana hoy es en esa condición que tiene el pueblo venezolano, justamente de ser un pueblo irreverente, de ser un pueblo encumbe, de ser un pueblo cimarrón, de ser un pueblo libertario. Así que para nosotros esa presencia es permanente. Lo que estamos haciendo, y creo que es fundamental para nuestra América, es el puente con África, porque esa conexión es absolutamente invencible. Yo recuerdo haber acompañado al comandante Chávez en el 2009 en la cumbre ASA, a América del Sur, África, y fue una cosa extraordinaria. Fue una cumbre donde por primera vez veíamos cómo estas dos partes del planeta se unían de nuevo, ¿no? Y decía Chávez, es imposible que resulta que no hay ningún espacio aéreo abierto entre nosotros y estamos súper cercanos. Pero para poder encontrarnos tenemos que ir al norte para poder volver a nuestra región. Ese sur global, pero que en América Latina fue una fuerza gigantesca para el proceso de independencia, hoy es una fuerza gigantesca para la humanidad toda. Lo que pasa en el Sahel, esa extraordinaria experiencia de reafirmación y de construcción de la independencia en unidad, es extraordinaria, es importante, y si se logra unir América Latina y África es invencible. Entonces, para nosotros el cimarronaje no fue una experiencia, es parte de nuestra identidad, eso somos. Son nuestras raíces más profundas, indígena, afro, y todo lo que significó también el aporte de ese criollo que se hizo libertador en esta tierra también. Entonces, nosotros somos un pueblo con una larga historia de lucha, pero además de nueva humanidad, porque quienes fuimos esclavizados nunca más aceptaremos la esclavitud como una condición. Quienes hemos sido víctimas del racismo, aboliremos el racismo para siempre, porque es parte de nuestra identidad, la lucha contra eso. Entonces, una mejor humanidad será producto de esta unidad de Latinoamérica y África, contra la esclavitud, contra el racismo, contra el colonialismo, contra el imperialismo y contra la barbarie, por lo cual es la construcción de un mundo de iguales. Pero eso está vivo, no es un proyecto futuro, está allí. Lo que tenemos es que unirlo para que sea una fuerza indoblegable, indestructible. Blanca, partiendo del hecho de la activa solidaridad de Venezuela con Palestina, siempre, como Cuba, siempre, ¿cuánto ves que tiene que ver este avance inusitado, por lo menos para este siglo, del sionismo sobre América Latina? Te lo digo desde el pensamiento argentino y de la vivencia argentina de tener un presidente sionista y de tener un presidente que hace jurar a su canciller por la Torá. Digamos, estamos viendo cosas inusitadas.
pero a la vez estamos viendo el peso del lobby judío norteamericano en todo lo que significa el apoyo permanente que Estados Unidos le da a Netanyahu y a toda su mafia, ¿no? ¿Cuánto crees que tiene que ver con el sionismo con todos estos ataques a Venezuela? Porque sin duda, desde Chávez en adelante, están en la mira del sionismo. El sionismo en América Latina ha penetrado por una vía indirecta, ¿no? Y muy hipócrita, porque usa el cristianismo. El cristianismo y comienza a ser el falso cristianismo. Aquí hay iglesias que son verdaderamente, que siguen eso que para nuestro comandante Chávez era el Cristo socialista, el de los pobres, el que se la jugaba con los desheredados de la tierra, el redentor de los humildes, el que enfrentó al César, el que enfrentó imperios, el que convocó a ser iguales, a amarnos a unos a otros. Pero hay a través de una operación desde Estados Unidos, con toda esta corriente brutal, terrible de uso de la religión para la guerra, la violencia, que es el sionismo, que encubre todo un plan que no tiene nada que ver con la religión, pero lo encubre de esta manera, ha penetrado en nuestra América y ha sido un trabajo sistemático de mucho tiempo. Entonces están vinculados en esas iglesias falsas evangélicas con toda esta movida sionista que como sionismo no cabe, pero a través de esto que es el ir preparando y ablandando y llenando y manipulando de supuestas iglesias evangélicas, han penetrado sectores importantes. Que este señor que está hoy intentando destruir Argentina haga eso sí es normal, es lo lógico, que un poder controle y estos se plieguen al poder, pero que toquen las bases del pueblo, eso es muy delicado, es profundamente delicado, y eso sí tenemos que atenderlo, porque nuestro pueblo, los pueblos tienen espiritualidad, y esa espiritualidad debe ser para lograr un mundo mejor, pero en este momento desde esa manipulación dividen a los pueblos, siembran además en este momento no solo la división, sino odios que terminan como haciendo, y esto es que es una cosa muy terrible, pero es como que normal la destrucción del otro. No, es que hay un genocidio en Palestina. No, es que el Estado de Israel desde la Biblia, y comienzan a apelar con toda esta manipulación terrible. Entonces yo creo, ojo, tenemos que ver, es como la izquierda desde la base y nuestra espiritualidad desde la diversidad batalla porque no sea utilizada la religión como una forma de división, de dominación, de fractura y de penetración en nuestro pueblo más humilde. Porque en el caso venezolano, por ejemplo, el bloqueo, las medidas coercitivas, 1000 y pico de medidas coercitivas que le cierran a la gente la posibilidad de desarrollar plenamente su vida, su felicidad. Bueno, ahí en ese bloqueo se abren rendijas y son las ONGs que terminan, yo financio. Se abren rendijas que son los grupos narcotraficantes, paramilitares que penetran por fronteras aquí hay una economía que puede solventar lo privado, pero uno de los elementos también es las iglesias. Bueno, vamos a conseguir la felicidad y tener una esperanza, sí, pero es desde la manipulación, desde la guerra cultural, desde la guerra psicológica. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que este señor esté haciendo eso, es normal, porque creo que Trump también y Milei y todos se convierten al sionismo porque es la misma fuerza, es el fascismo, el sionismo, las formas de lograr desde el imperialismo y desde este gobierno de las corporaciones la dominación. El tema es nuestros pueblos, ¿qué hacemos
para que nuestros pueblos tengan conciencia crítica y una espiritualidad vinculada a la vida y no a la muerte, vinculada a la paz y no a la guerra, vinculada al amor y no al odio. Ahí la izquierda tiene que vincularse entonces a la espiritualidad de su pueblo. Y esa sí es una tarea muy importante y pendiente para la izquierda en el mundo, creo yo. Sí, gracias, Blanca. Se nos fue el tiempo. No, se nos fue el tiempo. Nos encantaría hablar 1 hora y media más contigo, pero estamos ahí, cruzados por el tiempo. Blanca, mil gracias por esta entrevista, siempre, como siempre, muy, muy fructífero todo lo que decís, y vamos para adelante. Con Venezuela estamos resteados todos, esto está claro. Lo que decís de que esto afecta a América Latina, no cabe la menor duda, y ahí estaremos todos. Bueno, y después de esta realmente muy jugosa entrevista con Blanca Eckhout, como siempre nos ocurre con ella, nos da ganas de extendernos mucho más en el tiempo para saber sus opiniones. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Abre Brecha Venezuela, y saludando otra vez a nuestros oyentes y oyentas de la Radio del Sur. Un abrazo grande y hasta la próxima semana. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.